Me acuerdo de aquel día como si fuera ayer, el día en que mi propia sangre y carne me miró a los ojos y me llamó una boca más. Esas palabras me desgarraron el alma, una herida que nunca cicatrizó. Fui echada de mi propia casa, una carga, un estorbo. Pero nadie sabe el dolor de ser abandonado por quien más amaste hasta que te golpea de lleno. Lo que pasó después, sin embargo, nadie lo esperaba. La verdad sobre lo que hice y lo que sucedió ese día te impactará. Quédate hasta el final para entender lo que es el abandono, la traición y el precio de aprender una lección de vida. Si esta historia te llega al corazón, por favor, dale me gusta, comenta y suscríbete al canal para más historias que te harán reflexionar. Nací en un hogar humilde, donde el olor a pan fresco y café recién hecho llenaba las mañanas. Mi madre, con sus manos curtidas, me enseñó el valor del trabajo y el sacrificio. Mi padre, un hombre de pocas palabras, pero de un amor inmenso, me mostró lo que era ser un pilar de fuerza. Crecí entre risas y algunas dificultades, pero siempre con la certeza de que el amor era el cimiento de todo. Desde pequeña, soñé con tener una familia, un nido de afecto y seguridad. Visualizaba la calidez de un hogar lleno de hijos y nietos, donde la puerta siempre estaría abierta para quien necesitara un abrazo o un plato de comida caliente. Me casé joven con Miguel, un hombre bueno y trabajador. Construimos nuestra casa ladrillo a ladrillo. Cada pared, cada habitación, tenía un pedazo de nuestros sueños incrustados. Recuerdo vívidamente cuando pintamos la habitación de nuestra primera hija, Sofía, el olor a pintura fresca, los colores pastel que elegimos con tanto cariño, las conversaciones sobre cómo sería la vida con un bebé en casa. Miguel, con su torpeza, intentaba armar la cuna, mientras yo lo observaba con una sonrisa boba en el rostro, las manos acariciando mi barriga, sintiendo las primeras patadas de mi pequeña. En aquel entonces, éramos solo yo, él y la expectativa de una nueva vida. La felicidad era un bálsamo que nos envolvía, una suave canción que acunaba nuestros días y nuestras noches. Sofía vino al mundo trayendo una luz indescriptible a nuestras vidas. Era un ángel, con sus ojos curiosos y su sonrisa desdentada que derretía cualquier corazón. Desde el primer momento en que la tuve en mis brazos, juré que daría todo de mí para verla feliz, para que jamás sintiera el dolor de la carencia o el desamparo. Renuncié a mis propios sueños y aspiraciones profesionales para dedicarme por completo a ella. Ser madre era mi vocación, mi mayor alegría. Cada paso suyo, cada palabra, cada pequeña conquista, era un triunfo para mí. No me arrepiento ni un segundo de ese tiempo, de cada noche sin dormir, de cada historia contada, de cada abrazo apretado. Para mí, su felicidad era mi mayor recompensa, el más hermoso de los jardines que podría cultivar. Cuando Sofía creció, mostró un talento innegable para la música. Desde pequeña, golpeaba cacerolas, cantaba melodías inventadas y soñaba con tocar el piano. Miguel y yo, con nuestros salarios ajustados, hicimos lo imposible para comprarle un piano. Recuerdo la emoción en sus ojos cuando llegó el instrumento, y cómo abrazó cada tecla, como si fueran viejos amigos. Era un piano antiguo, pero para Sofía, era un tesoro. Las notas llenaban nuestra casa, transformando el silencio en melodía, la rutina en poesía. Pasaba horas inclinada sobre el teclado, sus pequeñas manos creando armonías, complejas, sus ojos brillando con la pasión por el arte. Nuestros vecinos, a menudo, se detenían frente a nuestra ventana para escuchar los suaves acordes que emanaban de nuestro hogar. Era un tiempo de pura magia, donde la música era la banda sonora de nuestros días. Los años pasaron y Sofía creció, convirtiéndose en una mujer fuerte e independiente. Se graduó en música, como siempre había soñado, y comenzó a dar clases particulares. Pronto, su talento y dedicación la llevaron a ser reconocida en nuestra pequeña ciudad. Era un orgullo inmenso para mí verla seguir su propio camino, con el brillo en los ojos de quien persigue sus sueños. Cuando Miguel enfermó, de forma inesperada e implacable, Sofía fue nuestro puerto seguro. Ella se hizo cargo de los gastos de la casa, cuidó de su padre con una devoción que me conmovió profundamente. Durante los meses en que Miguel luchó valientemente contra la enfermedad, Sofía estuvo a nuestro lado, una fuerza inquebrantable, un cariño constante. Veía en ella la misma resiliencia de su padre, la misma dulzura de su madre. El dolor de perder a Miguel fue abrumador, un vacío que parecía nunca llenarse. Nuestra casa, antes vibrante con su presencia, ahora parecía un eco de lo que fue. Sofía, con su sensibilidad, percibió mi angustia y se dedicó aún más a mí. Preparaba mi té favorito, me ayudaba a cuidar el jardín, me leía por las tardes. Veía en ella no solo a la hija que crié,
sino a una amiga, una confidente, alguien que realmente entendía el peso de mi pérdida. Creía que nuestro lazo era indestructible, forjado en la alegría y el dolor, en la esperanza y la superación. Ella era mi consuelo, mi razón para seguir adelante. Recuerdo una tarde, sentadas en el porche, mientras el sol se ponía, me abrazó fuerte y dijo: «Mamá, nunca estarás sola, siempre estaré aquí para ti». Esas palabras, dichas con tanta sinceridad, me trajeron una paz que hacía mucho no sentía. Creía en ellas con todo mi corazón. Sin embargo, la vida, con su cruel ironía, teje caminos inesperados. Con el paso del tiempo, las cosas comenzaron a cambiar sutilmente. Poco a poco, percibí una alteración en la rutina de Sofía. Sus clases particulares se expandieron y comenzó a dedicarse más al trabajo, a menudo regresando a casa tarde por la noche, exhausta. Comprendía la necesidad de su esfuerzo, pero sentía que el espacio entre nosotras estaba creciendo. Las conversaciones en el porche disminuyeron, los tés de la tarde se hicieron raros. Una distancia silenciosa comenzó a instalarse, casi imperceptible al principio, como una niebla que se densifica lentamente. Me aferraba a la idea de que era solo una fase, que su vida agitada la estaba consumiendo, pero en el fondo, una pequeña inquietud ya comenzaba a brotar en mi pecho. La herida, aunque adormecida, ya estaba allí, esperando el momento adecuado para abrirse. Lo que vendría después sería la prueba de que incluso el amor más puro puede ser puesto a prueba por circunstancias que escapan a nuestro control. La transición fue sutil, casi imperceptible al principio, como las primeras gotas de lluvia que anuncian una tormenta. Notaba a Sofía cada vez más distante. Sus ojos, antes tan abiertos y expresivos, ahora parecían llevar un peso, una sombra de preocupación. Las conversaciones disminuyeron, sustituidas por monosílabos y miradas evasivas. Cuando intentaba tocar un tema más profundo, ella se escabullía, decía que estaba cansada o que tenía mucho trabajo. Comencé a sentirme como una pieza decorativa en mi propia casa, presente, pero no verdaderamente allí, no parte de la vida que se desarrollaba a mi alrededor. El silencio, antes un refugio de paz después de la pérdida de Miguel, ahora se convertía en un eco de soledad. La primera señal más clara de que algo andaba seriamente mal llegó una mañana de sábado. Estaba en la cocina, preparando el desayuno, cuando oí la voz de Sofía al teléfono, en un tono que nunca antes había escuchado. «Pero, ¿y la casa, mamá? Ya te dije que no puedo mantenerlo todo sola. Es un gasto absurdo». Las palabras, duras y frías, me golpearon como un puñetazo. Mis manos temblaron, y la taza de café que sostenía casi se me cae. Sabía que la situación financiera no era la más fácil desde que Miguel se fue, pero siempre pensé que nos estábamos arreglando, que juntas lo lograríamos. Nunca imaginé que yo sería parte del gasto absurdo. Fingí no haber oído. Volví a remover el café, pero el sonido de esas palabras se grabó en mi mente, un sombrío presagio. Los días siguientes estuvieron marcados por una tensión creciente. Sofía empezó a quejarse abiertamente de los gastos, del costo de la comida, de la energía, del agua. «Todo está tan caro, mamá. No sé cómo voy a arreglármela sola», repetía, el tono de voz cargado de resentimiento. Yo me encogía, le ofrecía ayuda, pero ella solo movía la cabeza, como si mis ofertas fueran inútiles. Empecé a controlarme, a evitar encender la calefacción incluso en los días más fríos, a ahorrar cada gota de agua, cada grano de arroz. Me sentía una carga, un peso pesado sobre los hombros de mi hija, a quien antes veía como mi fortaleza. La culpa me carcomía, una sensación amarga y desconocida. Yo, que siempre me dediqué tanto a mi familia, ahora era la responsable de un problema. La gota que colmó el vaso, el punto sin retorno, llegó una tarde de domingo, el día que solía ser sagrado en nuestra casa para el almuerzo familiar. Sofía invitó a algunos amigos y a su nuevo novio, Lucas, a almorzar. Me esforcé por preparar un almuerzo especial, mi estrogonofe, el plato favorito de Miguel, que Sofía tanto amaba. La mesa estaba puesta con cariño, el aroma de la comida perfumaba la casa. Esperaba un momento de alegría, de unión, como en los viejos tiempos. Sin embargo, el ambiente era extraño. Sofía parecía distante, y Lucas, un hombre alto y con un aire arrogante, apenas me miraba. Durante el almuerzo, mientras servía más estrogonofe, Lucas, con una sonrisa cínica, soltó: «Sofía me contó que tienes dificultades para mantener la casa. Pensé que con las clases de piano las cosas irían mejor». Sofía intervino rápidamente, intentando cambiar de tema, pero el veneno ya había sido lanzado. Sentí que mi cara ardía.
Por primera vez, la vergüenza me invadió. Nunca imaginé que mi hija contaría mis dificultades a extraños. Esa noche, después de que todos se hubieran ido, el aire en nuestra casa era pesado, casi irrespirable. Intenté hablar con Sofía, pero ella explotó. «Mamá, no aguanto más. Esta casa es demasiado grande. Los gastos son insostenibles. Necesito espacio. Necesito mi vida. Tengo un novio. Tengo planes. No puedo quedarme atrapada aquí cuidándote a ti y a una casa que apenas puedo mantener». Las palabras salieron como cuchillas, cortando cada pedazo de mi alma. Continuó, con la voz ahogada, pero firme. «Eres una boca más, mamá. Ya no puedo tener esta responsabilidad. Tienes que ir a un lugar más pequeño, uno que puedas pagar». En ese instante, el mundo se derrumbó. Las palabras, «una boca más», resonaron en mi mente, más fuertes que cualquier grito, más dolorosas que cualquier bofetada. La mujer que yo había engendrado, amado, criado, y por quien sacrifiqué todo, me estaba echando. No había lágrimas, solo un vacío, un frío gélido que se extendía por mi pecho. La miré, buscando alguna señal de arrepentimiento, de duda, pero sus ojos estaban endurecidos, decididos. La verdad era clara. Para ella, ya no era una madre, sino una carga, un estorbo. Esa misma semana, Sofía comenzó a buscar propiedades para mí, apartamentos pequeños, distantes, en barrios que apenas conocía. Hablaba de independencia y nuevos comienzos, con un tono de voz que rozaba la agotación. La escuchaba en silencio, con la voz ahogada, sin poder pronunciar una palabra. El dolor era tan grande que me paralizaba. Cada apartamento visitado era como una tumba cavada para mi pasado, un adiós silencioso a la vida que conocía. Recordaba los días en que Sofía me abrazaba y me llamaba la mejor madre del mundo. El contraste entre esos recuerdos y la crueldad del presente era un tormento. Las noches eran largas, repletas de insomnio y pensamientos intrusivos. Me preguntaba dónde había fallado, qué podría haber hecho diferente. La soledad se convirtió en mi compañera constante, y el silencio de la casa, antes un consuelo, ahora amplificaba el dolor del abandono. Me sentía invisible, un fantasma en mi propio hogar, a la espera de mi sentencia final. Lo que quedaba de mí era solo una sombra, a la deriva, sin rumbo. La búsqueda de un nuevo hogar se intensificó, y cada visita a un apartamento minúsculo, con ventanas que daban a muros o callejones, era un golpe en mi corazón. Veía a Sofía agitada, apurada, como si quisiera deshacerse de una carga lo más rápido posible. Mis cosas, los objetos que contaban la historia de mi vida y de Miguel, estaban siendo empacados en cajas, como si fueran solo trastos sin valor. Me sentía destrozada, cada pedazo de mí, siendo arrancado y arrojado a un lado. En el fondo de mi corazón, todavía esperaba una señal, una mirada de cariño, una palabra de arrepentimiento de Sofía. Pero no llegó. La indiferencia de ella era la prueba más cruel de mi abandono. En una tarde gris, mientras guardaba las últimas cajas en el ático, un lugar que siempre fue el refugio de mis recuerdos, mis manos tocaron una caja de madera empolvada. Era la caja de recuerdos de Miguel, aquella que él guardaba con tanto celo. No la tocaba desde que se fue. El dolor era demasiado grande. Con un suspiro pesado, abrí la tapa. Dentro, había fotos antiguas, cartas de amor que intercambiábamos cuando éramos jóvenes, y el diploma de Sofía. Pero, al fondo, envuelto en un paño de seda, había un documento que nunca había visto. Era un papel amarillento, con la caligrafía de Miguel y el sello de una notaría. Empecé a leer, y con cada línea, mi corazón latía más fuerte. La respiración se me quedaba atrapada en la garganta. No era un testamento, ni un seguro de vida, sino un contrato de usufructo. En él, Miguel había registrado la casa a nombre de Sofía cuando era niña, pero con una condición: yo tendría el derecho de vivir en ella por el resto de mi vida, sin costos, sin impedimentos. Era un documento legalmente válido, firmado por él y reconocido ante notario. Miguel, con su sabiduría y amor incondicional, había previsto el futuro. Él, que siempre se preocupó por protegerme, incluso después de su partida, se aseguró de que yo nunca estuviera desamparada. Las lágrimas, que tanto tiempo había contenido, brotaron con fuerza, lavando el dolor y la incredulidad. No eran lágrimas de tristeza, sino de una mezcla compleja de alivio e ira. Alivio por saber que no era una carga, que tenía un derecho, una voz, e ira, una ira que nunca sentí antes, por haber sido tratada como una nada por mi propia hija, por haber sido tomada por tonta, por haber sufrido en silencio mientras ella planeaba deshacerse de mí. Sofía sabía de
Este documento. Miguel había dicho que habían hablado de ello cuando ella cumplió 18 años. Ella lo sabía, y aún así, me estaba echando de mi propia casa. La revelación fue como un rayo en un cielo despejado. El dolor del abandono se transformó en una indignación silenciosa, una fuerza que no sabía que poseía. Yo, que me veía débil y sin voz, ahora tenía un arma, una verdad irrefutable. La injusticia que estaba soportando era mucho mayor de lo que imaginaba. No era solo la cuestión financiera, era la traición, la mentira, la manipulación. Sofía no solo me quería fuera de casa, quería que yo creyera que era lo correcto, que yo era la culpable de mi propia situación. Al día siguiente, mi postura era diferente. Caminé por la casa con un nuevo brillo en los ojos, un aire de quien había descubierto un secreto. Sofía, que estaba al teléfono, me miró con extrañeza. Yo solo sonreí, una sonrisa que escondía una tormenta. A partir de ese momento, la casa ya no era un lugar de sufrimiento, sino un campo de batalla. Y yo, la guerrera que estaba a punto de defender lo que era suyo por derecho. La fragilidad había dado paso a la resiliencia, la resignación a la determinación. Había soportado el dolor del abandono en silencio, pero no permitiría la injusticia de ser privada de mi casa, de mi hogar, del legado de Miguel. El juego había cambiado, y Sofía aún no sabía que yo tenía todas las cartas. El aire en la casa se volvió más denso en los días que siguieron a mi descubrimiento. Yo caminaba por las habitaciones con una calma que parecía irritar a Sofía. Ella intentaba disimular su prisa, sus llamadas secretas, pero yo veía en sus ojos la ansiedad de quien quería deshacerse de un problema. La observaba arreglando cajas, midiendo espacios, y una sonrisa casi imperceptible aparecía en mis labios. Ella no sabía que la partida no sería mía, y que el juego que ella había comenzado estaba a punto de cambiar. La oportunidad para el cambio llegó el día en que Sofía, con Lucas a remolque, trajo a una agente inmobiliaria para evaluar la casa. Yo estaba en la cocina, tomando mi té, la taza humeante en mis manos, observando el movimiento. La agente, una mujer joven y sonriente, elogiaba la luz natural y el potencial de la propiedad, mientras Sofía asentía con aire de victoria. Lucas, con su mirada de desdén, apenas me dirigía la palabra. Cuando se acercaron a la cocina, Sofía, con un tono de voz que rozaba la condescendencia, dijo: «Mamá, tiene que ir a su habitación. Estamos hablando de negocios». Levanté la cabeza y mi sonrisa se ensanchó. Puse la taza de té sobre la mesa con un suave clic, y la agente, quizás sintiendo el cambio en el ambiente, dejó de hablar. «¿Negocios, Sofía?», pregunté, con voz tranquila, pero con una fuerza que me sorprendió al escucharla. «¿Qué tipo de negocios? Porque hasta donde sé, esta casa no está en venta». Sofía abrió mucho los ojos. El color se le fue de la cara. Lucas, a su lado, apretó los labios, la expresión tensa. La agente, visiblemente incómoda, miraba de una a otra. «Mamá, ¿de qué está hablando? Claro que la casa está en venta. Ya hablamos de esto», Sofía replicó con voz entrecortada, intentando mantener la compostura. «No, hija mía», dije, levantándome y yendo al mostrador. Tomé el sobre que contenía el contrato de usufructo, que estaba allí, discretamente, a la vista. «Hablamos de que me echaras de mi propia casa, pero nunca hablamos de venderla». Le extendí el documento a la agente, que lo tomó con vacilación. «Este es un contrato de usufructo, legalmente válido, firmado por tu padre, tu amado padre, y reconocido ante notario. Garantiza que puedo vivir en esta casa por el resto de mi vida, sin costos, sin impedimentos, sin ser una boca más». El silencio que siguió fue ensordecedor. Sofía, pálida, parecía haberse encogido. Lucas, con el rostro rojo de ira y vergüenza, balbuceó: «¡Esto es imposible! Sofía, ¿qué es esto?». La agente, después de leer el documento, se lo entregó a Sofía con una expresión seria. «Señora Sofía, este documento es irrefutable. La casa no puede venderse sin el permiso de su madre, y aún así, ella tiene derecho a vivir aquí. No hay forma de evitar esto». Se volvió hacia mí con una mirada de respeto. «Lo siento mucho, señora». Sofía tomó el documento, con las manos temblorosas, los ojos fijos en las palabras de Miguel. Vi una lágrima correr por su rostro, pero no era de tristeza, sino de desesperación e ira. «Lo sabías. Sabías todo y me dejaste buscar apartamentos, me dejaste planear todo esto», gritó, con la voz ahogada por la furia. «Sí, lo sabía», respondí, con voz firme, sin desviar la mirada. «Sabía que tu padre, mi amado Miguel, me amaba lo suficiente como para protegerme, incluso después de su partida. Sabía que no quería que me trataran como basura, como un estorbo.
Sabía que me dio la dignidad que tú intentaste quitarme. Con cada palabra, sentía la fuerza volver a mi cuerpo. La voz de la mujer que era antes de ser quebrada. Lucas intentó intervenir, pero lo ignoré. El enfrentamiento era entre madre e hija. Un ajuste de cuentas silencioso que se desarrollaba en la cocina de la casa, que un día fue un hogar de amor incondicional. Sofía, con el documento en las manos, parecía envejecer años en segundos. Recordó las conversaciones con su padre, la promesa que él le hizo cumplir, el peso de su traición, de su abandono, de sus mentiras, la aplastaba. No hubo gritos, solo el silencio de una verdad dolorosa que se imponía. La agente se despidió amablemente, y Lucas, sin decir una palabra, salió apresuradamente de la casa, dejando a Sofía sola con el peso de sus acciones. No sentía alegría, ni venganza, solo una profunda tristeza por ver en lo que se había convertido mi hija. El silencio regresó, pero ahora era diferente. Era un silencio cargado de arrepentimiento, de vergüenza. Sofía se quedó allí, inmóvil, con las manos temblorosas. El contrato de usufructo arrugado las lágrimas corrían libremente ahora. Lágrimas de desesperación y remordimiento. No me pidió perdón. No hubo un abrazo, ni palabras de reconciliación, solo el reconocimiento silencioso de su crueldad, la verdad imponiéndose sobre ella. No la perdoné en ese instante, porque el perdón no es algo que se da, es algo que se construye. Pero en ese momento, en mi propio hogar, había recuperado el control de mi vida, de mi dignidad. El peso del abandono aún estaba allí, pero ya no me asfixiaba. Me había liberado. Los días siguientes fueron extraños, marcados por un silencio pesado, pero diferente al anterior. Ya no era el silencio de mi dolor solitario, sino el silencio de una verdad que flotaba sobre nosotras. Sofía siguió viviendo en la casa, pero la ligereza de antes había desaparecido. Sus pasos eran arrastrados. Sus ojos, antes llenos de planes y ambición, ahora llevaban el peso del arrepentimiento. Lucas no volvió a aparecer. La revelación del contrato de usufructo, la prueba irrefutable de su mala fe, había roto el encanto que ella y él habían construido. No sentí la necesidad de verbalizar nada más. Las palabras ya habían cumplido su papel. Mi comportamiento era el nuevo diálogo. Comencé a retomar mis antiguas rutinas, a cuidar el jardín con más ahínco, a preparar mis propias comidas con calma, a leer mis libros en el sillón de la sala, sintiendo el sol de la tarde calentarme, pequeños gestos de autonomía que le recordaban mi derecho, mi presencia inquebrantable. Sofía, a su vez, intentaba hacerse pequeña, evitaba mi mirada, pero le era imposible ignorar mi existencia en su propia casa. Una tarde, estaba en el jardín, podando las rosas que Miguel tanto amaba. El olor de las flores me traía una paz reconfortante. Sofía se acercó, vacilante, y me ofreció una taza de té. Era mi té favorito, el mismo que ella me preparaba después de que Miguel se fuera. Era un pequeño gesto, casi imperceptible, pero para mí era una señal. Tomé la taza, y nuestros dedos se tocaron por un instante. No hubo palabras, solo el calor del té y el recuerdo de tiempos que parecían tan distantes. Al día siguiente, encontré una carta sobre la mesa de la cocina. Era de Sofía. Su caligrafía, que un día fue tan familiar, ahora parecía tímida e incierta. La carta no pedía perdón explícitamente, pero expresaba una profunda vergüenza y arrepentimiento. Ella reconocía el error, la codicia que la cegó, el dolor que me causó. Hablaba del amor incondicional de Miguel, de cómo él siempre nos protegió y de cómo ella había fallado en honrar su legado. Prometía que haría las cosas de manera diferente, que buscaría un camino de mayor respeto y cariño. La carta no borró el dolor, pero abrió una rendija a la esperanza. Entendí que el perdón no es un evento único, sino un proceso, un camino tortuoso que exige tiempo y voluntad de ambos lados. No hubo abrazos ni efusiones. La reconstrucción de un lazo tan profundamente herido es un trabajo de hormiga, lento y silencioso. Con el tiempo, la casa volvió a tener un nuevo ritmo. No el mismo de antes, pero un nuevo comienzo. Sofía se esforzó en cuidar la casa y los gastos, y percibí un cambio genuino en su actitud. Empezó a incluirme en las conversaciones, a preguntar por mi día, a pasar más tiempo conmigo. No había la exigencia de antes, solo un deseo genuino de reconectar. En una tarde soleada, mientras regaba las plantas en el porche, miré el horizonte. El atardecer pintaba el cielo de naranja y morado, colores vibrantes que me recordaban la belleza de la vida, incluso después de las tormentas. La lección de vida que saqué de todo esto es que la verdadera fuerza no está en gritar o en buscar venganza, sino en mantener la dignidad,
en defender lo que es tuyo por derecho, y en permitir que la verdad se revele. El abandono duele, la traición hiere, pero la resiliencia del alma humana, unida a la sabiduría de quienes nos amaron, es capaz de levantarnos. La vida me enseñó que el amor de un padre o una madre es un escudo, una herencia que va más allá de lo material, y que incluso cuando el dolor parece insoportable, siempre hay una ventana, un té, un jardín o una carta, para recordarnos que la esperanza es lo último que se pierde, y que la justicia, aunque silenciosa, siempre encuentra su camino. La herida puede que nunca desaparezca, pero la cicatriz puede convertirse en un recordatorio de nuestra capacidad de superación. Si esta historia te conmovió y te hizo reflexionar, por favor, comenta tu opinión, dale me gusta al video